Mis amados hermanos, ¿sabían ustedes que hay 4 pecados terribles de los cuales Dios nos dice que tenemos que huir? Así es, estimados hermanos, hay 4 pecados terribles que Dios ordena a todo creyente huir de ellos y no enfrentarlos. La pregunta es, ¿cuáles son estos 4 pecados terribles de los cuales tienes que huir? Eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Sin más, vamos a empezar. Préstame muchísima atención. Este es el primer pecado terrible que Dios te aconseja que tienes que huir, no enfrentar, sino huir, escapar. Primero, la fornicación. Tenemos que huir de la fornicación. Libro de 1 Corintios capítulo 6 versículo 18 dice el texto sagrado. Dice así: huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Y el apóstol Pablo, hermanos, el poderoso apóstol Pablo, aquel que aprendió del mismísimo Jesús, aquel que recibió revelación directa de Jesús, este mismo apóstol Pablo aconseja a todos los creyentes que huyan de la fornicación, que no la enfrenten, sino que huyan. La pregunta es, ¿por qué el apóstol Pablo aconseja huir de la fornicación? Mis amados hermanos, el problema de la fornicación en el creyente es que la fornicación quita al creyente la capacidad de razonar, de pensar, y lo convierte en una bestia instintiva, en un animal instintivo. Lo hace vicioso y adicto, lo hace dependiente y no le permite razonar. Eso es lo que dice la Escritura. Vamos a leer el libro de Oseas capítulo 4 versículo 11, versión Reina Valera 1989. La fornicación, el vino y el mosto arrebatan el entendimiento. Lo grave de la fornicación es que la fornicación tiene el poder de quitar al ser humano, al creyente, la capacidad de razonar, de pensar, y lo convierte en una bestia instintiva guiado por sus instintos, y lo hace adictivo y dependiente a la lujuria. Ese es el problema. Todos los grandes hombres de Dios que quisieron enfrentar la fornicación, todos cayeron. David cayó. El rey Salomón cayó. Sansón cayó. Todos ellos que quisieron enfrentar la fornicación cayeron. Mis amados hermanos, aquel que huyó de la fornicación se convirtió en virrey de Egipto. ¿Quién? José. José sabía que enfrentar a la fornicación iba a ser su caída. Entonces, cuando estuvo en las circunstancias para poder fornicar, huyó, corrió, salió corriendo como un cobarde. Mis amados hermanos, y eso dio su fruto, que se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Un premio a esa huida. Aunque parezca increíble, José huyó de la fornicación como un cobarde y llegó a ser virrey en Egipto. Pero todos aquellos que enfrentaron la fornicación cayeron. ¿Por qué? Porque la fornicación quita el cerebro, quita el razonamiento y te vuelve en una bestia instintiva. Mis amados hermanos, de ahí lo terrible de este pecado, y es por eso que el apóstol Pablo dice: huyan de la fornicación. Segundo pecado terrible del cual tienes que huir. ¿Cuál es el segundo pecado terrible? La idolatría. Tienes que huir de la idolatría. Vamos a leer el libro de 1 Corintios capítulo 10 versículo 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El mismo apóstol Pablo, que nos dijo que hay que huir de la fornicación, ahora nos dice: huyan de la idolatría. ¿Por qué huir de la idolatría? ¿Qué tan grave es la idolatría que el apóstol Pablo dice: huyan de la idolatría?
¿Por qué no adorar un ratito, o honrar o venerar a un santito, o tener un corazón idólatra? ¿Por qué no? Un poquito no hace daño. No, el apóstol Pablo dice, huyan de la idolatría. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque lo terrible de la idolatría es que convierte al ser humano en un ser humano meramente materialista. Es lo grave. Mis amados hermanos, cuando uno es atrapado por la idolatría, deja de moverse en los campos espirituales, sino que les parece locura y solamente van a creer lo que ellos puedan ver, los aspectos materiales. Y en este mundo, hermanos, no hemos venido a ser materialistas, sino hemos venido a crecer espiritualmente. Y el problema de la idolatría es que hace al creyente un ser humano material y lo aleja de la espiritualidad. Por eso el apóstol Pablo dice, huyan de la idolatría. ¿Por qué? Porque los convertirá en seres humanos materiales y no espirituales. Tercer pecado terrible del cual tenemos que huir. ¿Cuál es? Tenemos que huir del amor del dinero. Mis amados hermanos, amar el dinero es un pecado terrible. Es terrible a tal punto que el apóstol Pablo dice, huyan de ese pecado. Libro de 1 Timoteo capítulo 6 versículos 10 y 11. Porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Tú, hombre de Dios, tú, mujer de Dios, huye del amor al dinero, porque el amor al dinero te descaminará de la fe y te convertirá en un ateo. El problema del amor al dinero es que no se puede servir a dos dioses. Dios nos dijo en su ley, amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón. Cuando tú empiezas a amar el dinero, Dios se aleja de ti y poco a poco te vas volviendo en un ateo y al final empiezas más a creer en el dinero que en Dios. Te descaminará de la fe, se apartará de su misión en este mundo, se apartará de cumplir su misión, su objetivo por el cual fue creado, y desperdiciará su tiempo en este mundo. Este mundo es pasajero, en este mundo hemos venido a cumplir nuestra misión, pero cuando nosotros empezamos a amar el dinero, nos descaminamos de la fe y no vamos a poder cumplir nuestra misión. Por eso tenemos que huir del amor del dinero. Cuarta cosa terrible de cual tenemos que huir. Tenemos que huir de los deseos juveniles. Vamos a leer para esto el libro de 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22 dice así. Huye también los deseos juveniles. Sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de corazón puro o de puro corazón. Mis amados hermanos, los deseos de la juventud son deseos poderosos. Cuando el joven es dominado por esos deseos, lo que va a lograr es que impurifique el corazón. El joven no podrá servir a Dios, no podrá agradar a Dios. Esos deseos dominarán al joven e impurificarán su corazón y no lo dejará pensar. No dejará que invoquen al Señor, todo lo contrario, sino hará que nos olvide del Señor. Mis amados hermanos, estos son los 4 pecados terribles de los cuales tienes que huir como un cobarde. En primer lugar, huye de la fornicación, porque la fornicación quita el cerebro, quita el razonamiento. En segundo lugar, huye de la idolatría, porque la idolatría te convierte en un ser humano materialista. En tercer lugar, huye del amor al dinero, porque el amor al dinero te descaminará de la fe. Y en cuarto lugar, huye de los deseos juveniles. ¿Por qué? Porque impurificarán tu corazón y no podrás servir a Dios, no podrás agradar a Dios. Esos son los 4 pecados terribles de los cuales tienes que huir. Si tú quieres agradar a Dios, huye de estos 4 pecados terribles y Dios se complacerá contigo.
Mis amados hermanos, es un mensaje que quiero transmitirle. Huyan de esos 4 pecados terribles y sigan el camino del Señor. Todo eso es para la honra y la gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos. Muchas gracias.